yo no creo que eso sea cierto, pero no lo voy a discutir acá, que no vio el marxismo, que los grandes aparatos de poder económico y político no solamente producen mercancías, sino sujetos, que es un poco la apuesta que ellos hacen desde Foucault. Y ahí vienen mis preguntas. Entonces mi pregunta, tengo muchas preguntas con respecto a eso. Si se cree de verdad en la producción de subjetividades dentro del imperio, como lo plantean Negri y Hamann, producción de subjetividades, ¿cómo usted rescata lo múltiple? Si es que lo múltiple sería subjetividad producida. O sea, yo no entiendo. Si estamos diciendo que, reitero, el imperio produce subjetividades, entonces ¿cómo es que yo le apuesto a lo múltiple como la posibilidad propositiva? Pero es que ese múltiple está también engendrado por la estructura que reproduce, en este caso, subjetividades. Entonces, ¿cómo me resuelve el marxismo italiano ese problema en general? ¿Cómo lo vería? Me parece un problema complicado. Porque en Virno, por ejemplo, y también lo noté en lo que nos exponían ahora de Tony Negri y de Castro, parecen hacer una apuesta como a lo comunicativo, como al horizonte del lenguaje. Ahora bien, en Paolo Virno, el horizonte del lenguaje es una forma de unificar lo diverso, porque él dice que la propuesta de él se llama gramática de la multitud. O sea, parece ser que la gramática de la multitud es como la forma de construir una alternativa diferente a la producción de subjetividades del imperio, porque el imperio a toda hora está produciendo sujetos consumidores enajenados que le sirven al sistema, etcétera, producción de sujetos. Entonces, yo reitero, para mí es un gran problema decir que yo le veo potencial a lo múltiple cuando estoy hablando de la producción de sujetos. Ese me parece un problema importante en ello. Creo que el remedio a la gramática no resuelve mucho. El remedio a la gramática de la multitud de Paolo Virgo. Y fuera de eso, siguió tratando de buscar una gramática de la multitud, o sea, todos aquellos elementos que hicieran confluir a la multitud como uno otro con potencia, que es lo que pasa en Paolo Virgo. Si eso fuera posible, entonces, ¿cómo es que yo sigo defendiendo lo diverso? Si es que estoy hablando de una gramática de la multitud, la gramática son una serie de reglas que usa un conjunto de personas compartidas. O sea, otra vez vuelvo a coger esas subjetividades que yo estaba diciendo que eran múltiples, posibilidades que se salían de las reglas, y otra vez las vuelvo a poner reglas, en el caso de la gramática de la multitud. Entonces, ¿cómo entender? Sería por lo que cierro, ¿cómo entender esa aparente contradicción entre defender lo múltiple y hablar de la producción de subjetividades al mismo tiempo? Y eso ponerlo es que como un potencial de generación de alternativas distintas a lo que existe. Me parece un problema. Si vamos ya a dialogar sobre las preguntas. Pues yo pienso que es un buen comienzo las preguntas que ponga Sandra. Entonces, si a ustedes les parece bien, empezamos a dialogar alrededor de esos tópicos que plantea Sandra. ¿Sí? Sí, ese debate que plantea Sandra ha sido muchas veces traído sobre esta perspectiva de la multiplicidad, de la diferencia, como gustan también de llamarse estos filósofos, filosofía de la diferencia. Un primer elemento es que la diferencia misma y la multiplicidad no es un problema solo de las singularidades de potencia, de la potencia humana, digámoslo así, de manera afirmativa y de manera revolucionaria, digamos, ¿no? Resistente, sino que esas formas múltiples también se dan en los aparatos del poder. El aparato del poder trata de
concentrarse, de homogeneizar, de homologar, pero al mismo tiempo va aprendiendo y va desarrollando una red muy amplia de formas diversas de ejercicio del poder. Entonces cuando estos autores, por ejemplo Negri y Negri tiene un texto de Solow que se llama Fábrica del Sujeto, Ontología de la Subversión, plantea que esos dispositivos de producción de subjetividad muy potentes en manos de estos poderes centrales, que ellos los agrupan, digamos, como en esas tres grandes formas de enunciación del poder, el poder económico, el poder del dinero, digamos, el poder de la guerra y el poder de los medios de comunicación. Serían como las tres, la red global de poderes, ellos la resumen en esos tres grandes dispositivos. Esos aparatos producen sujetos y producen subjetividades, son una fábrica de subjetivación. Pero eso no está negando, porque entre otras cosas ustedes son muy spinozianos, ¿cierto? Y acogen esa idea de que la potencia humana es imposible de delegar o de ser capturada de manera absoluta, porque si es capturada o delegada de manera absoluta deja de ser potencia humana, queda completamente subsumida. Es siempre que es justamente lo que permite, lo que abre la posibilidad de la resistencia. Es decir, hay otros modos de subjetivación, no solo los del enunciado de los poderes centrales. Y a eso es que va a dedicar Foucault toda su última parte de su vida, ¿cierto? A analizar el problema de la subjetividad. Porque como decía Jairo Miguel, pues hasta ese momento de defender la sociedad, se consideraba que Foucault ante todo era un analista del poder. Él luego va a decir más adelante, de alguna manera me desenfoqué, es decir, dediqué demasiado tiempo a analizar el campo del poder, porque donde está el núcleo de todas las posibilidades de transformación en el campo de la subjetividad. Entonces por eso se dedica a analizar a los griegos, la parresía y todas estas formas de desplegar la potencia interior, digamos así, de los sujetos, de la construcción subjetiva que también está en manos de nosotros, digamos así, de una manera más brocha, ¿no? Es decir, siempre tenemos la posibilidad de constituirnos como sujetos, a sabiendas de que estamos atravesados por muchos dispositivos de subjetivación. Es decir, nos subjetiva el mercado, nos subjetiva la guerra, nos subjetiva todas los medios, las máquinas grandes de subjetivación. Estamos tocados por eso. Negar eso sería también pretender que haya seres por fuera de las dinámicas dominantes, y no es así. Pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de plantearnos nuestra propia forma de vida, y eso es lo que requiere una acción subjetiva de resistencia. El recorrido que hace Foucault en esos últimos textos sobre el gobierno de sí, por ejemplo, en los griegos, en los cristianos, son formas de cómo prácticas de sí, ejercicios, entrenamientos, los orientales lo hacen también, todo lo que atraviesa el problema de la espiritualidad, por ejemplo, tiene que ver con eso. Cómo siempre hay la posibilidad, hay el campo de la resistencia en donde también pueden emerger otras formas de subjetividad, otras formas de subjetividad por fuera de los aparatos de enunciación. Y entonces allí es donde tendría validez el concepto de la multiplicidad, donde habría que ver su potencia analítica, el concepto de la multiplicidad. El concepto de la multiplicidad es que el origen, digamos así, de toda forma de poder
es la potencia singular de la vida, surge de la vida, que emerge de la vida. Y que de ahí en adelante lo que vienen son ejercicios de captura de esa potencia, de homogenización, de cuadriculación, de todas estas formas ortogonales que llama él de los enunciados, de perpendicularizar el poder, ¿no? Que Foucault para las sociedades europeas lo describe como los ejercicios disciplinarios y los ejercicios de control, masivo, digamos así, de control. Lo que hace más complejo el análisis, en lo que hay que abonarle a Lazarato, por ejemplo, un aporte analítico allí, es eso cómo puede funcionar en medio justamente de los poderes dominantes. ¿Cómo? Y lo intenta también Negri-Hart, cómo las formas de subjetivación, los dispositivos de subjetivación empiezan a copar más y más elementos, hasta copar los elementos afectivos. Hay un texto de Hart que es muy interesante sobre una especie de economía de la afectividad. Ahora me acuerdo bien del nombre del texto. Como cosas que eran de la vida cotidiana, del modo de ser de cada quien, digamos lo que atañe a la imagen que cada uno tiene de sí mismo, de la belleza, de la estética del vestido, etc., es capturado cada vez más por mecanismos de mercado. Y eso se vuelve una economía poderosa, la economía de la belleza, de los sitios, de los centros de belleza, de los centros de estética, de donde uno debe salir convencido pues que es, si no el más bello, por lo menos compite en el mercado. Entonces, ¿cómo van siendo copados todo eso? Y cómo esas fuerzas de la afectividad podrían ser reconstituidas en escenarios distintos a los del ejercicio absoluto del poder central, ¿no? Es decir, pueden formas comunitarias reconstituir afectos como el don, como la solidaridad, etcétera, que fueron completamente copados por el mercado. Entonces el afecto del don se volvió el regalo de Navidad y se volvió el regalo del Día de la Amistad y qué cosas, capturado completamente por el mercado, ¿no? Pero se podrían recomponer. Hay la fuerza y la potencia suficiente para que se desplieguen otros procesos de subjetivación, claro, en una competencia muy dura, en un choque muy duro con los otros. Pero el debate es muy, muy interesante que plantea Sandra, ¿no? Además de sus orígenes teóricos. Como, por ejemplo, estos autores, si uno ve a Virno, ve a Lazarato, ve a Hart y Negri, todos retoman un punto de partida de Marx, que es lo del intelecto general. Lo del intelecto. Entonces no hay tampoco una ruptura, digamos, absoluta, no hay una confrontación en ese sentido, sino más bien como una recomposición de perspectivas. Yo le agregaría una parte al final de la palabra a Gloria, y es que cuando uno mira qué entiende por el poder Foucault y cómo lo concibe, y desde ahí pues es que parte el análisis de todos estos filósofos italianos, él plantea que el poder es justamente esa posibilidad que tiene un sujeto de orientar o dirigir la posible conducta de otro. Pero nadie puede orientar la conducta de otro si lo asfixia, si lo ahoga, si no le da espacio para que actúe. El capitalismo ejerce un tipo de poder que captura al sujeto, pero no totalmente, porque lo ahogaría. Se estalla, se revienta el sujeto. Entonces, en ese espacio que le genera para su libre movimiento, para que pueda circular, para que no sea un fascismo, por ejemplo, no sea un totalitarismo que asfixia, ahoga, pues en ese marco de movilidad es que es posible que se presenten otras formas de ver y entender el mundo. Y es que surge esa individualidad, esa singularidad que permite plantear otros mundos y romper lo tradicional de comprender que hay un solo mundo que tiene que ser conquistado, que tiene que ser debatido, si se quiere tiene que ser peleado entre dos posiciones antagónicas, capitalismo
y comunismo, socialismo, si se quiere. Entonces, la crítica que hacen estos autores es: no es posible que sigamos creyendo que hay un solo mundo que debemos conquistar, y que por tanto en la conquista yo declaro automáticamente al otro enemigo, y como enemigo hay que fulminarlo, hay que acabarlo. Dirá: no, más bien no, no hay un mundo, hay una posibilidad de otros mundos, de varios mundos, mundos otros. Y en ese sentido, entonces, ya el poder, generando ese espacio, genera en el otro la posibilidad de pensar esas otras formas de ver y entender el mundo, pero ya no como rechazo, ya no como oposición, sino como producción, como creación. Y es lo que plantea Lazarato, por ejemplo. Dice: la gran diferencia de los movimientos postsocialistas hoy es que aprovechan los espacios que genera el poder, en este caso los que están apalancados, el capitalismo, que optó como mejor vida de forma, como la mejor forma de vida posible, la interacción capital-democracia. Es que el capitalismo es muy astuto. Hizo la interacción capital y democracia, ¿cierto?, como la mejor forma de gobierno. Y en la interacción capital-democracia, el poder no puede ser de ninguna manera concebido como totalizante, como fascista, porque agota al sujeto, lo aniquila, sino que le da espacio para que se mueva. Entonces, es desde ahí que dice Lazarato, por ejemplo, con base en Michel Foucault, pues en los estados autoritarios no habría posibilidad de emergencia de nuevas subjetividades, como tampoco habría una posibilidad real en si el capitalismo fuera absoluto y también negara esas posibilidades de fuga. Así que, digamos que con base en lo que dice el profesor Óscar Useche, que es muy importante el recorrido que nos presenta, pues es lo que justamente le permitió a Michel Foucault trabajar el tema de la subjetividad como el tema central. Hombre, ¿cómo es posible que una sociedad capitalista que genera esos espacios, genera esos huecos, generar la posibilidad de construir subjetividades otras, mundos posibles otros, ¿no es cierto?, que hacen que a la postre se conviertan en la posibilidad real de que el capitalismo estalle, explote. Es la palabra que utiliza Lazarato. El capitalismo estallará. ¿Por qué? Porque por esas líneas de fuga, por esos espacios que debe generar para no asfixiar, se generan tantas singularidades que son móviles, que son nómadas, que no están ubicadas en un solo sector, sino que se agrupan, se reagrupan, se conforman y se vuelven a reconformar, y que el capitalismo es incapaz de capturar. Por ejemplo, el caso de los sentimientos, el caso de las tecnologías del yo, es imposible que el capitalismo las pueda capturar. Entonces, ahí es donde hay una posibilidad grande, con base en lo que plantea Michel Foucault, en esas tecnologías del poder, empezar a trabajar fuertemente para resistir a ese poder capitalista que es una máquina vampiro que todo lo consume y que ha creado, digamos, el consumo, la mercancía, y en este caso, en el caso del sistema educativo, porque lo atraviesa todo hasta el sistema educativo, el término competencia, para sacar adelante toda su posibilidad de interacción capital-democracia. Entonces, el concepto de competencia es un concepto claramente acuñado por el capitalismo para poder sacar adelante esa captura, pero dejando libre un espacio para la construcción de nuevas subjetividades. Entonces, rebato: a diferencia de los estados totalitarios, fascistas, un sistema democrático deja abiertos unos límites, unos espacios por donde es posible entrar. Por eso Negri y Hagen, el Imperio, dice: un buen revolucionario contemporáneo será aquel que sea capaz de identificar esos vacíos, esos huecos que da el imperio, y al imperio darle desde el mismo imperio. Entonces, el verdadero revolucionario está obligado a conocer, por ejemplo, el sistema jurídico del imperio, porque aún siendo muy sólido, estando bien concebido, genera grietas, y es encontrar la grieta y romper la grieta. Eso no se podría hacer en un sistema autoritario. ¿Qué ibas a decir con esto? Sí, también con referencia a Lazarato, precisamente con lo que cuando ellos, como nosotros, digamos, nos centramos en los primeros capítulos la vez pasada, pero en el quinto capítulo él hace un abordaje un poco más amplio de esa
paradoja, como la denominaban aquí en este texto que tú mencionas, o que interpreto como paradoja en el caso de lo que menciona Sandra, porque él evidentemente dice aquí, frente a esa lógica ubicada en la perspectiva de los derechos, hay dos formas de reaccionar, ¿sí? Están los derechos, él dice que hay un quiebre, ¿no? En los derechos, porque le apuntan a la igualdad y en esa medida siempre que dejan a alguien por fuera, hay una exclusión. Y eso es lo que da siempre el quiebre o la emergencia para la multitud. Entonces hay dos formas de reaccionar a eso. Se reacciona en contra de, o se reacciona en la constitución de algo nuevo, algo distinto que no está. Y a ese proceso lo denomina, bueno, que es un proceso denominado emancipación, pero que lo denomina de desidentificación o desclasificación. Me parece que esa es la forma en la que sigue emergiendo esa multiplicidad, porque ya no exigen, decía el ciudadano, ya no exige el derecho de la igualdad para incorporarse o compararse con otro, o clasificarse para exigir ese derecho, ¿sí? Deme el derecho porque yo soy esto o pertenezco a esta clase, sino debe el derecho para devenir otra cosa. Y esa otra cosa que él denomina identidades mutantes, porque no sabemos qué pueda pasar, pues son lo que abren a un universo de posibilidades y resistencias que no se pueden, nunca se van a poder capturar en el sentido que le decía el profe Oscar Nieto. Y da el ejemplo de la mujer, digamos que es el ejemplo clave que da, porque dice que la mujer en un principio de ese feminismo era en términos de igualdad en la dualidad mujer-hombre, pero que esas discusiones han venido avanzando hacia múltiples singularidades de lo femenino que no pueden ser abarcadas en una sola cobija. Que el concepto de mujer no puede ser abarcado en el concepto de clase, ¿no? Sí. No existe una clase, existe una diversidad, una pluralidad. Sí, un nivel muy pequeño, pero era una inquietud que tenía cuando justamente se está haciendo la presentación del documento y se habla de las instituciones reguladoras que apropia el imperio, que tiene el imperio para, un poco manejar esa idea de que ya no existen las fronteras nacionales y también un poco articular las poblaciones en torno a cosas. Entonces, mientras hacía la intervención, Gloria, también ahorita con la del profesor, pensaba en la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, en la OCDE, un poco en la medida en que la preocupación educativa de muchos profesores ahorita en el presente que tenemos es justamente como las pruebas PISA, que surgen como una especie de prueba diagnóstica muy interna de ciertos contextos, se convierte ahora o se está convirtiendo ahora en una forma de estandarización educativa en donde términos como competencia, productividad, emprendimiento digamos que se están virtiendo justamente por esas grietas en todos los campos educativos. Entonces me produce un poco de angustia pensarlo, porque se dice que en esa producción de subjetividades el sistema permite también ciertas fugas, ¿cierto? Y que esas fugas digamos que van a permitir abrir las grietas y pensar en resistencias, pero lo que uno ve en las nuevas generaciones, y lo digo con cierta preocupación un poco, es que este lenguaje, digamos, ha sido asumido, ha sido naturalizado, y digamos que no es tan fácil ya ver esas identidades mutantes de las que hablaba hace un momento Gloria, es decir, de esas identidades que no se encajonan en una sola cosa, sino que pueden ser múltiples, porque en este caso el sistema educativo y el sistema económico en eso sí son muy radicales todavía como instituciones nacidas en las sociedades disciplinarias, ¿sí? No se permite una identidad mutante en un estudiante porque el estudiante tiene que tener unas competencias, está regulado por ellas. Los profesores a su vez tenemos unos currículos, unos lineamientos curriculares, unos derechos básicos de aprendizaje. Por ejemplo, la matemática ahora se maneja este tipo de determinaciones, entonces eso se lo coloca a uno en una posición bastante compleja, porque el sistema escolar y el sistema económico va a exigir que esa producción de ese sujeto tenga unas finalidades que son, aprender unos conocimientos básicos para servir como mano de obra en cualquiera de los campos, y el sistema laboral le va a pedir que sea productivo, que consuma y que a su vez haga parte de esta manipulación de efectos a través de lo que consume en
televisión. Entonces, a mí sí me parece complicado ver la posibilidad de fuga, por ejemplo, en el campo educativo, porque es muy compleja. Usted se fuga, pero el sistema lo saca. Es decir, ustedes, lo que llaman en México los ninis, ni estudian ni trabajan, es decir, termina siendo casi que un aislado social. ¿Los qué? Ninis. Se llaman, ni estudian ni trabajan. Sí, eso no. A mí me parece interesante y ahí lo mencionan como de subjetivación, ¿no? Pero no hay mucha, digamos, no lo desarrolla. Dice que así como en la Salato está en el capítulo 5, y antes de eso había dado el ejemplo del subcomandante Marcos, que es, digamos, la novedad, lo nuevo que surge, pero no es para nada, es decir, toma el mismo elemento del guerrerista, cómo lo va relaborando y cómo ya eso se unieron a las elecciones. ¿Ah? Y ya se unieron al sistema electoral. Sí. Y entonces cómo eso inaugura una nueva manera de ser, de asumir, pero basado en unos cánones, ¿no? Entonces simplemente es cómo relabora eso y se va constituyendo una novedad que va gustando, que va colectivizando. Ahí diría uno el ejemplo yo tengo una compañera ya que vive enamorada del comandante Marcos. Yo, claro, después de leerlo en la clase el profesor entendí, yo decía que es, no, dice que es bonito, pero yo después que es físicamente bonito, ¿no? Guapo. Pero claro que creo que es esto otro que hemos venido estudiando, seguramente lo que más me atrae, o sea, que no le gusta el poder, que está asumiendo un lugar allí, pero claro que también tiene un lugar de poder. Entonces me pareció interesante el asunto de la desubjetivación, que es un concepto que yo estoy trabajando en mi proyecto, que es el de la desubjetación, especialmente del maestro. En esos espacios sin respiro, cómo logra él desujetarse y agenciar nuevas formas, pero la pregunta que tengo es, ¿no hay otra posibilidad que en el nivel de lo micro, o sea, estas fugas y estas transformaciones y estas novedades, por lo que hemos dicho acá, pareciera que no es otro lugar que en lo micro? El lugar del agenciamiento, el lugar de la construcción, del afecto, todo eso es muy micro. Tendríamos entonces que dedicarnos a mirar eso. Cuando ya había hecho la relación con las técnicas de Cide, Foucault, yo decía, no, pues nos tocará leer el tercer Foucault, pero curiosamente uno no empieza por ahí, ¿no? A leerse a Foucault por el tema de la subjetividad, ¿cómo se llama? Hermenéutica hermenéutica del sujeto. Entonces, ¿cuál sería el lugar? Porque lo macro entonces se nos desdibuja como posibilidad de trabajo, ¿no? Sí, pero fíjate, bueno, un paréntesis ahí, antes, Lázaro propone en su capítulo 5 de cómo a través de la coordinación, que es una herramienta, una estrategia si se quiere, puede producirse esa fuga o esas rupturas que conllevan a construir nuevas subjetividades. Ahora, la coordinación es muy difícil que sea capturada por el sistema, porque la coordinación surge por la libre voluntad de los sujetos, donde no existe una jerarquía, sino es un agrupamiento que se da entre sujetos que buscan emanciparse porque de alguna manera han sido excluidos o categorizados en una clase a la cual ellos no se sienten que pertenecen. Los actos de libertad, Entonces, ¿no? exacto. Actos de libertad. Por supuesto, entonces Lázaro, que hace una presentación muy fuerte de lo que es, cómo es el entendido una coordinación, presenta ejemplos muy interesantes de Francia. Dice, el movimiento intelectual francés ha acudido a la coordinación de los cerebros a través de redes, en fin, para lograr consolidar esas fugas y esas formas de entender lo diverso. Pero la coordinación no en el sentido clásico del término, que existe un ente, un sujeto, un individuo, un grupo capaz de generar una serie de estrategias. No, la coordinación se da de otra manera. La coordinación es como un acuerdo implícito de voluntades y exigencias mutuas que están más ligadas a esa necesidad de construirse o asumirse como un sujeto político y por tanto un sujeto ético. O sea, esa es relación de sí consigo que es profundamente ética. Acuérdense que para Foucault la ética es la relación de sí consigo para hacer de sí mismo la mejor forma de vida posible. Y por tanto constituirse como sujeto ético implica romper con el sujeto moral. Porque el sujeto moral, a diferencia del ético,
obedece unas normas que muchas veces son heterónomas. En cambio, el sujeto ético rompe, Desobediente. de tajo claro rompe, y evidentemente es capaz de construirse como sujeto. Ahora, lo interesante es que él dice, bueno, ¿hasta dónde soy capaz o hasta dónde puedo yo resistir, oponerme, romper esas normas y constituirme como sujeto? Bueno,